Bienvenidos a Estudios Bíblicos con Hermano Bob. El propósito de nuestros estudios bíblicos sencillamente es poner más en claro el significado de ciertos textos bíblicos, porque en ciertos textos hay problemas del entendimiento. ¿Qué quiere decir el texto? En 1 Juan capítulo 5, especialmente versículo 16 hasta versículo 18, tenemos un texto y para muchos es un texto misterioso. Dice el texto así: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay dos tipos de pecado y tenemos explicaciones. Sencillamente, un pecado que no sea de muerte, y hay otro pecado, hay pecado de muerte. Dos clases, dos tipos de pecado. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría pensar con ustedes brevemente acerca del mensaje de la Biblia. ¿Dios puede perdonar nuestros pecados o no? ¿Dónde está el problema? ¿Es un problema acerca del poder de Dios? ¿Dios no puede perdonarnos? No. Este no sería el problema. Y por eso, ¿dónde está el problema? ¿Es de Dios o de nosotros, seres humanos? Obviamente, el texto se refiere a cierto problema en el caso de un ser humano, o nosotros, seres humanos. Se refiere, en mi lectura, en mi estudio de la Biblia, se refiere el texto de 1 Juan capítulo 5 al corazón endurecido. Tiene que ver probablemente con las blasfemias contra el Espíritu Santo. Pero este es otro estudio. Para nosotros, en nuestro estudio es suficiente decir que, pensando en la lectura de 1 Juan capítulo 5, la muerte, el pecado de la muerte, tiene que ver con la falta de arrepentimiento, falta de deseo de resolver nuestra separación de Dios. Hay siempre en nuestras vidas pecado, pero no es nuestra práctica. Capítulo 3, versículo 4 a 10. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es nuestra costumbre. En Gálatas capítulo 5 tenemos una descripción de lo que quiere decir vivir según el Espíritu o vivir según la carne, andando, caminando en el Espíritu. No vamos a satisfacer los deseos de nuestros cuerpos carnales. O de Romanos capítulo 7, otro texto que pone en claro: andando en Cristo, afuera de la ley y la influencia de la ley del Antiguo Testamento, pero caminando en Cristo, podemos resolver el problema del pecado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Así dice el texto. De nuevo, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Estamos hablando de un hermano o una hermana, y él o ella también está orando, pidiendo el perdón de Dios. Y nosotros, otros cristianos, miembros de la familia de Dios, podemos orar al lado de tales hermanos o hermanas. Pero hay pecado de muerte.
por el cual yo no digo que se pida. Y por eso hay personas, ellos no quieren resolver la separación de Dios. Y nosotros, con la falta de arrepentimiento, el deseo de corregir sus vidas. El texto dice, en este caso de pecado, de muerte, no debemos orar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Gracias por estar conmigo siempre. Gracias por su interés en el estudio de la palabra del Señor. Hasta nuestro próximo estudio, Dios le bendiga ricamente en sus deseos de entender lo que dice la palabra del Señor.